Planeta Reddit, la historia de hoy es... Regresé a sorprender a mi esposo, y lo encontré con un bebé en brazos. Era el hijo secreto con mi hermana. He estado ausente de casa durante los últimos 16 meses por responsabilidades laborales. Como gerente de proyecto, tengo que supervisar todas las operaciones, lo que significa que mis visitas a casa son muy limitadas. Cuando logro volver, que suele ser por 3 o 4 días como máximo, dedico ese tiempo exclusivamente a mi esposo. Al principio intentaba coordinar visitas con mis padres y mi hermana mayor, pero nunca conseguíamos cuadrar horarios, y dado que no tenemos una relación muy cercana, eventualmente dejé de insistir. A pesar de la distancia, mantuvimos comunicación regular a través de llamadas y videochats. Por eso me resulta incomprensible que nadie considerara importante mencionarme algo tan significativo como que mi esposo y mi hermana habían tenido una aventura que resultó en el nacimiento de un bebé. Aparentemente no tenían intención de contármelo, y solo me enteré la semana pasada por pura coincidencia. Mi proyecto estaba por terminar, y tenía previsto regresar definitivamente a casa a fin de mes. Estaba muy ilusionada por darle la noticia a mi esposo, así que decidí presentarme de sorpresa el fin de semana pasado. Sin embargo, mientras me acercaba a nuestra casa, me encontré con una escena que jamás hubiera imaginado. Mi esposo caminando con un bebé en brazos. Me quedé completamente desconcertada. Cuando me vio, en lugar de su habitual saludo afectuoso, comenzó a balbucear nerviosamente diciendo que no esperaba verme. No quise dar rodeos y le pregunté directamente sobre el bebé. Empezó a pedirme que me tranquilizara, pero era demasiado tarde. Mi mente ya estaba procesando 1000 escenarios, ninguno de ellos agradable. Después de unos momentos tensos, le exigí que me explicara la situación de una vez. Fue entonces cuando me reveló que el bebé era suyo, y que mi hermana era la madre. Por un momento, mi mente se negó a procesar la información. Quise convencerme de que era algún tipo de broma de mal gusto, pero su silencio posterior confirmó la terrible verdad. Me tomó unos segundos recuperar la compostura antes de poder hablar nuevamente. Intentando mantener la calma, le pedí que me explicara cómo había sucedido algo así. Me contó que durante mis primeros meses fuera, se había sentido muy solo y deprimido. Mi hermana, que trabaja cerca de su oficina, había estado ahí para él. Todo comenzó con un almuerzo casual. Él la invitó porque me extrañaba y quería compañía. Desarrollaron una amistad y descubrieron que se llevaban bien. Semanas después, tuvieron relaciones. Según él, fue solo una vez, un error total provocado por su soledad y el hecho de que mi hermana estaba atravesando una ruptura. Después del incidente, decidieron cortar comunicación y pretender que nada había pasado, supuestamente porque se sentían muy culpables. Sin embargo, unas semanas más tarde, mi hermana lo contactó para informarle que estaba embarazada. Le dijo que pensaba tener al bebé, pero que no quería criarlo como madre soltera. Mi esposo le sugirió interrumpir el embarazo, pero ella se negó por motivos religiosos. Irónicamente, parecía tener principios muy firmes sobre mantener el embarazo, a pesar de que el bebé era del esposo de su propia hermana. Al final, mi esposo aceptó la situación, lo que explica por qué mi hermana prácticamente desapareció de mi vida durante los últimos meses, limitándose a mensajes de texto ocasionales. Hace aproximadamente 6 semanas, mi hermana dio a luz. Toda la familia estuvo presente para apoyarla. Como no pudo ocultar su embarazo, nuestros padres supieron la verdad desde el principio. Sin embargo, a pesar de que mantuvimos contacto durante todo este tiempo, ninguno consideró importante informarme que mi hermana esperaba un hijo de mi esposo. Cuando terminó su explicación, comenzó a disculparse repetidamente, insistiendo en que había sido un incidente único que había salido terriblemente mal. Me aseguró que darían al bebé en adopción, y que nunca más tendría que preocuparme por esta situación. También me prometió que cortaría todo contacto con mi hermana, ya que ambos consideraban que era lo mejor. Pero nada de lo que dijera podía arreglar lo que había hecho. Mientras seguía disculpándose, simplemente me di la vuelta, subí a mi auto y me fui. Al principio conduje sin rumbo, pero luego decidí confrontar a mis padres. Cuando llegué a su casa, mi hermana también estaba allí. Todos lucían visiblemente incómodos, evidentemente conscientes de que ya conocía la verdad. Antes de que pudiera decir algo, mi hermana tomó la iniciativa. Me informó que había conseguido trabajo en otro estado, y planeaba mudarse definitivamente, asegurándome que no volvería a interferir en mi matrimonio. Repitió lo mismo que mi esposo, que todo había sido un error único y que ya había terminado. Mencionó que el bebé estaría bien cuidado, aunque no especificó cómo, así que asumí que coincidía con mi esposo sobre darlo en adopción. Me pareció increíble que pensaran que el bebé era el problema principal y no la traición en sí. El bebé era una consecuencia de la infidelidad, pero la verdadera herida era la traición de mi esposo con mi propia hermana.
Ignoré completamente a mi hermana y me enfrenté a mis padres, recriminándoles su complicidad al ocultar la verdad durante tanto tiempo. Para mí, el encubrimiento era otra forma de mentira, y todos me habían mentido. Intentaron justificarse diciendo que no sabían si les correspondía contármelo, una excusa que ni siquiera me digné a considerar. Les dije que todos me habían decepcionado profundamente, y que no quería volver a saber de ninguno de ellos. Luego me fui sin más palabras. No regresé a casa porque no quería ver a mi esposo. Lo bloqueé en todas las redes sociales, y me hospedé en un hotel cercano. Aunque tenía previsto quedarme el fin de semana completo, esa misma noche decidí volver al trabajo. Reservé un vuelo para la tarde siguiente y regresé. Consideré contactar inmediatamente a un abogado para iniciar el divorcio, pero opté por ser práctica. Como de todas formas volveré definitivamente a fin de mes, iniciaré los trámites entonces para evitar complicaciones legales. Mientras tanto, tengo que soportar los intentos desesperados de mi esposo y mi hermana por contactarme. Y cuando digo desesperados, lo digo literalmente. A pesar de haberlos bloqueado, continúan creando nuevas cuentas, correos electrónicos y usando diferentes números para intentar comunicarse conmigo. Todos buscan lo mismo, que los perdone por su error, y que vuelva a casa lo antes posible. Recientemente, me he enterado a través de sus mensajes que mi esposo y mi hermana tienen planes diferentes para el bebé. Mientras él me había dicho que lo darían en adopción, mi hermana aparentemente espera que nosotros lo adoptemos. Cuando mencionó que el bebé estaría bien cuidado, se refería a que ella enviaría dinero para su manutención, pero que nosotros deberíamos criarlo. Mi esposo, por su parte, insiste en dar al bebé en adopción porque no quiere mantener ningún vínculo ni con mi hermana ni con el bebé. Mi hermana está intentando convencerme de formar una familia feliz, porque desde el principio había planeado mudarse después del nacimiento, asumiendo que nosotros nos haríamos cargo del bebé. Su argumento es que compartimos la misma sangre y ADN, por lo que sería incorrecto de mi parte permitir que el bebé sea dado en adopción, lo cual me parece un razonamiento absurdo. Mientras tanto, mi esposo intenta persuadirme de volver, asegurándome que el bebé no será parte de nuestras vidas. Mi familia está volviéndome loca. Como si no fuera suficiente lidiar con mi hermana y mi esposo y sus planes contradictorios, ahora mis padres también intentan contactarme, insistiendo en que debo perdonarlos porque fue un error, y no tenían intención de lastimarme. También me han dicho que mi hermana está devastada porque realmente no quiere dar al bebé en adopción. Aparentemente, la única manera en que mi esposo aceptaría quedarse con el bebé sería si yo vuelvo con él y lo criamos juntos. De lo contrario, no quiere tener ninguna relación ni con el bebé ni con mi hermana. Intentan hacerme sentir culpable diciendo que entienden por lo que estoy pasando, aunque sinceramente dudo que puedan comprenderlo. Me dicen que si no acepto volver e intentar reconciliarme con mi esposo, el bebé será quien más sufra, y solo tiene un par de semanas de vida. Es cierto que cuando lo vi me pareció adorable, como todos los bebés, pero eso no cambia el hecho de que es el resultado de la infidelidad de mi esposo con mi hermana. Es la prueba viviente de cómo mi esposo tiró por la borda una relación de 8 años, y un matrimonio de casi 4 años por unos meses de soledad. Lo siento mucho, pero no puedo criarlo y fingir ser su madre solo porque mi hermana quiere mantener al bebé dentro de la familia. Compartir ADN no significa que tenga que compartir también a mi esposo con ella. Ni ella ni mis padres parecen entender esto. Han estado ejerciendo mucha presión sobre mí últimamente. He comenzado a sentirme extrañamente culpable, aunque sé que no debería. Edición. Necesito aclarar algunos puntos. Primero, no me enteré del embarazo porque nadie me lo comunicó, obviamente. Como mencioné, mis oportunidades de volver a casa eran muy limitadas debido a mi carga laboral, y cuando lo hacía, solo me reunía con mi esposo porque no tenía tiempo suficiente para ver al resto de la familia. No había visto a mi hermana ni una sola vez durante los últimos 9 meses, por lo que no tenía forma de saber que estaba embarazada. Cuando visitaba, no coincidíamos, y nunca hicimos videollamadas después del incidente. No me pareció extraño porque así era nuestra dinámica habitual. No hubo ninguna señal que me hiciera sospechar. Segundo, desconozco qué planes tenían mi esposo y mi hermana para después del nacimiento del bebé. Eso es asunto de ellos. No tiene sentido preguntarme al respecto. Por ahora, parece que cada uno tiene una idea completamente diferente sobre cómo manejar esta situación. No estoy de acuerdo con ninguna de sus propuestas, pero siento firmemente que deberían haberlo discutido entre ellos primero, en lugar de ponerme en esta posición y hacerme sentir culpable por algo que no es mi responsabilidad. En resumen, todo es un desastre total en este momento. Actualización 1. Les agradezco sinceramente todo el apoyo en los comentarios. He tomado la decisión de proceder con el divorcio cuando regrese.
Voy a continuar ignorando los comentarios de mi familia porque no soy responsable de sus sentimientos. Y aunque suene duro, tampoco soy responsable del bebé. Sí, soy su tía, pero no su madre. Si mi hermana no puede hacerse cargo, no es mi obligación hacerlo. Por supuesto que espero que el bebé encuentre una buena familia adoptiva, porque mis padres tienen razón en algo. Después de mí, quien más sufre en esta situación es el bebé. Después de leer los comentarios, me he dado cuenta de lo indignante que es la actitud de mi hermana, queriendo tenerlo todo. No quiere criar al bebé porque prefiere irse por su nuevo trabajo, pensando que con enviar dinero es suficiente, pero tampoco quiere permitir que otra familia lo adopte. No entiendo su obsesión, especialmente considerando que existen adopciones abiertas. Si tanto le preocupa mantener contacto con su hijo en el futuro, puede buscar una familia que acepte ese arreglo, o, mejor aún, si tanto valora los lazos familiares, podría decidir criarlo ella misma en lugar de esperar que yo me sacrifique por ella. Especialmente después de traicionarme teniendo un romance con mi esposo, no le debo absolutamente nada. Me parece absurdo que mis padres intenten hacerme sentir culpable y me presionen para volver con mi esposo solo para complacer a mi hermana. En cuanto a mi esposo, creo que no dimensiona la gravedad de sus acciones, porque si lo hiciera, no estaría considerando la posibilidad de que yo vuelva con él y, menos aún, que criemos juntos al hijo de su aventura. Estoy convencida de que está operando en un nivel de delirio superior al normal, porque a pesar de que los he estado ignorando durante las últimas 2 semanas, continúa enviándome mensajes incesantemente, prácticamente cada hora del día. He perdido la cuenta de cuántas cuentas y correos electrónicos he tenido que bloquear. Sin embargo, siempre encuentra otra manera de contactarme. El resto de la familia tampoco ha dejado de intentar comunicarse conmigo, aunque no con la misma intensidad que él. Al menos mis padres y mi hermana se han limitado a un mensaje cada 2 días. Son mensajes extensos, pero solo uno. Como también los he estado ignorando durante el mismo tiempo, parece que han entendido la indirecta y están comenzando a aceptar la situación en lugar de resistirse. Pero mi esposo parece incapaz de aceptarlo, y sigue creyendo que puede convencerme de volver, lo cual es ridículo. Todos sus mensajes tienen el mismo tono de autoculpa, y no sé qué espera que haga. Obviamente no voy a decirle que no es su culpa porque lo es. Además, sigue insistiendo en que si vuelvo con él, se asegurará de hacerme la persona más feliz del mundo y que nunca volverá a estropearlo. Pero esas promesas no significan nada para mí porque ya arruinó todo, y no pienso darle otra oportunidad. Es triste y patético que aún no entienda que nada de lo que diga cambiará las cosas. Me voy a ir porque ya tomé mi decisión. Ya he comenzado a consultar con abogados y en 2 semanas, cuando regrese definitivamente, iniciaré el proceso de divorcio. He terminado con todo esto. Actualización 2. Han pasado un par de semanas desde mi última actualización, y hace unos días finalmente completé mi proyecto y regresé. Hasta ahora, había logrado mantenerme distraída con el trabajo, pero ahora que este gran proyecto ha terminado, tendré que tomarme un descanso ya que mi empresa no me asignará nada nuevo y demandante por un tiempo. Esto significa que tengo que enfrentar mi divorcio y lo que viene. Para ser sincera, en el fondo he estado temiendo este momento desde el principio, pero sabía que era necesario. Mi esposo no ha dejado de enviarme mensajes. Mantiene la misma rutina aunque han pasado varias semanas. Admiro su persistencia, pero aún así voy a divorciarme. Ya he comenzado a trabajar con un abogado especializado en divorcios y le he explicado toda la situación. Tenemos lista la petición y la presentaremos en los próximos 2 días. Creo que mis términos son justos y bastante simples, me quedo con la casa y el auto, y no estoy pidiendo pensión alimenticia. Podría haber sido más exigente, pero eso solo alargaría el proceso y quiero resolverlo rápidamente para poder seguir adelante. Ahora que tengo menos ocupaciones, el impacto total de todo esto realmente me está afectando y no es una sensación agradable. Estar de vuelta aquí, más cerca de mi esposo y familia de lo que he estado en el último año pero sin tener contacto con ellos, duele más de lo que quisiera admitir, pero tengo que afrontarlo. Todavía no le he contado a mis amigos sobre toda esta situación. Sé que eventualmente tendré que hacerlo. No entiendo por qué me avergüenza lo que está pasando, especialmente cuando no soy la culpable, pero se siente humillante ser quien recibe este tipo de traición. De cualquier manera, mantendré todo en privado unos días más y luego, cuando se haya presentado la petición de divorcio, lo anunciaré en redes sociales porque no me siento capaz de decírselo a la gente en persona. Así que solo espero que todo salga bien. Actualización 3. Ayer mi abogado y yo presentamos la petición de divorcio, y esta mañana finalmente decidí enfrentar la situación. Fue muy difícil encontrar las palabras adecuadas, pero al final hice el anuncio de que después de una larga relación y matrimonio, mi esposo y yo nos divorciaríamos debido a su infidelidad. Podría haber revelado todos los detalles si quisiera drama,
pero ese no era mi objetivo. Solo quería hacerlo público y eso fue todo lo que compartí. Mi esposo continúa enviándome mensajes, pero dejé de revisarlos hace un par de días. Mientras tenía más de 600 mensajes sin leer antes de hacer esa publicación, el número se duplicó a casi 1.200 en una hora después del anuncio. Hace tiempo que dejé de bloquear sus cuentas porque sabía que era inútil. Simplemente encontraría otra manera de contactarme, tal vez otro correo o cuenta nueva, y no quería perder mi tiempo. Pero no solo he estado recibiendo mensajes de él. Muchos amigos se han comunicado conmigo, e incluso algunos compañeros de trabajo se han acercado. Incluso antiguos conocidos con los que no había hablado en mucho tiempo me han contactado, y se siente bien tener todo este apoyo. Considerando que no tengo ningún apoyo de mi propia familia, esto es increíble y más de lo que esperaba. No hará que el proceso de divorcio sea más fácil emocionalmente, pero al menos tendré gente a mi lado. Mis amigos ya me han asegurado que estarán conmigo durante todo el proceso, y me han pedido reunirnos lo antes posible. Como ni siquiera sabían que había regresado, realmente se siente bien saber que soy querida. Actualización 4. Han pasado algunas semanas desde que solicité el divorcio. Mi esposo continuó enviándome mensajes durante unos días después, pero luego simplemente se detuvo. Realmente me alegro de que lo hiciera porque solo habría empeorado la situación para ambos. Hoy finalmente respondió a la petición y ha decidido no disputar el divorcio, aceptando todos mis términos. También me alegra mucho esto porque habría odiado que no estuviera de acuerdo, prolongara el proceso y creara un desastre aún mayor. No sé cómo accedió tan rápidamente a todo, pero me alegro de que lo hiciera. En cuanto a mi hermana y mis padres, no he tenido absolutamente ningún contacto desde que regresé y definitivamente planeo mantenerlo así. Incluso en sus últimos mensajes seguían intentando convencerme de volver con mi esposo solo para que mi hermana pudiera manejar el proceso de adopción como ella quería. Pero ahora que no voy a volver con mi esposo y él no quiere la custodia del niño, ella no tiene más opción que darlo en adopción junto con él, ya que tampoco está dispuesta a criar al bebé ella misma. Me enteré de que antes de buscar familias adoptivas, mi hermana había contactado a todos en nuestra familia para preguntarles si estarían dispuestos a criar a su hijo. Ni siquiera entiendo por qué pensó que eso era normal. Obviamente, la mayoría se negó. Y como muchos habían conectado los puntos y se dieron cuenta de que mi esposo podría haber tenido una aventura con mi hermana, algunos ni siquiera se molestaron en responderle, y simplemente me contaron lo que ella estaba intentando hacer. Es realmente triste para el bebé, pero espero sinceramente que sea adoptado por una gran familia, y que nunca tenga que descubrir cómo son realmente sus padres, porque estoy segura de que le rompería el corazón. En fin, como nadie en la familia quiso adoptar al bebé bajo sus términos, mi esposo y mi hermana han decidido comenzar a buscar otras familias. Por el bien del bebé, espero que todo resulte bien. Actualización 5. Han pasado un par de meses desde mi última actualización y oficialmente me divorcié la semana pasada. Todo se finalizó muy rápidamente y ahora finalmente puedo intentar seguir adelante. Él me envió un último correo electrónico después de que el divorcio se finalizó, disculpándose por todo lo que me había hecho pasar, diciéndome que intentaría trabajar en sí mismo para hacerse merecedor de mí nuevamente. Expresó su esperanza de que pudiera perdonarlo y darle una segunda oportunidad en la vida si alguna vez nos encontrábamos de nuevo. Era tan dramático que me estremecí porque ni siquiera puedo imaginar volver con él a estas alturas. Si soy honesta, ya no siento ningún amor por él. Todos los sentimientos que alguna vez tuve simplemente se desvanecieron durante el divorcio cuando me di cuenta de la magnitud de su traición. Antes me molestaba especialmente el hecho de que, de todas las personas en el mundo, había elegido a mi hermana para serme infiel. Eso fue lo que más dolió. La traición de mi hermana y mis padres también me lastimó profundamente, hasta que un día, simplemente dejó de doler. Lo único que lamento es haber invertido tanto tiempo y energía en estas personas. Resultó que no lo valían en absoluto, pero ya no importa porque todo está en el pasado y he decidido no pensar más en ello. Sé que muchos deben estar preguntándose qué pasó con la adopción, y aunque no estoy exactamente al tanto de cómo terminó todo, me enteré por algunos familiares que al final mi hermana decidió no dar en adopción al bebé y se mudó fuera del estado con él. No estoy segura de cuánta verdad hay en esto, pero si es cierto, me alegro por ella y por el bebé. En fin, ahora que he ahorrado una cantidad considerable de dinero, estoy planeando tomarme unas vacaciones largas, caras y lujosas. He invitado a varios amigos a que me acompañen para poder distraer mi mente de todo esto, y algunos ya han aceptado. Así que voy a estar por ahí disfrutando y aprovechando al máximo mi vida porque me lo merezco. Después de todo lo que he pasado, creo que me lo he ganado.